Habían pasado exactamente 9 meses desde que firmamos los papeles del divorcio, y aún evitaba mirarme en los espejos. No por vergüenza, sino porque cada vez que me veía, solo podía pensar en la mujer de la que él decidió marcharse. Me llamo Elena, tengo 38 años. Antes era esposa, compañera, para siempre, de alguien. Ahora, soy la divorciada. Un título que se murmura entre tías y primas en las comidas familiares. Cuando llegó la invitación para la boda de mi hermana menor, Isabela, supe que asistir iba a doler. Entre nosotras siempre hubo fricción. Ella era la niña dorada, la bonita, a la que todo le salía sin esfuerzo. Yo era la responsable, la constante, la que construyó un matrimonio, una casa, una vida, hasta que se derrumbó. Pensé en no ir. Incluso escribí una excusa educada. Pero me imaginé los comentarios, las suposiciones, que si no iba era porque estaba mal emocionalmente. Y lo peor, sabía que mi madre, Teresa, jamás me lo perdonaría. Así que pedí cita en la peluquería. Me ondulé el pelo y me puse un vestido azul marino que apretaba lo justo como para recordarme que seguía aquí, que seguía intentándolo. La ceremonia fue en una finca antigua a las afueras de Segovia, columnas blancas, jardines amplios y una carpa de esas que solo se ven en revistas de bodas. Isabela no había escatimado en nada. Caminando hacia el pasillo, la vi entre la multitud, riéndose con sus damas de honor. Radiante, perfecta. Nadie notó mi llegada. Nadie me ofreció asiento. Me senté sola, en la última fila. Durante la ceremonia, mantuve la sonrisa clavada en la cara. Aplaudí cuando el juez los declaró marido y mujer. Me levanté cuando salieron y me fui discretamente hacia la zona de cócteles. Entonces, escuché mi nombre. Elena. Me giré. Mi madre, Teresa, se acercaba con una copa de martini en la mano y juicio en la mirada. Me dio un beso al aire cerca de la mejilla. «Te ves cansada, cariño», dijo. «Pero al menos viniste». Eso fue el comienzo. Más tarde, durante la recepción, descubriría hasta dónde podía llegar la crueldad. Pero en ese momento, solo sentí esa vieja punzada de ser vista solo para ser menospreciada. Asentí, me excusé y caminé hacia el baño, aferrando el bolso como si fuera un escudo. No lloré. Todavía no. Eso llegaría después, con los discursos. La cena se sirvió bajo una carpa blanca decorada con luces de hadas. Las mesas estaban perfectamente alineadas. Encontré mi nombre en una tarjeta al fondo del salón, junto al altavoz, lejos de la mesa nupcial. La famosa mesa de descarte, como decía mi primo Álvaro en las reuniones. Me sentaron junto a unos parientes lejanos que no veía desde el instituto y una pareja cuyos nombres no recordaba. Sonreí educadamente y bebí vino, sintiéndome más como decoración que como invitada. Los brindis comenzaron tras retirar los platos. La primera fue la dama de honor, una rubia llamada Candela, influencer de redes. Dijo que Isabela era la mujer más leal y luminosa que había conocido, y que, desde que conoció a Álvaro, todos sabíamos que había encontrado a su para siempre. Esa palabra, para siempre, pesó como plomo. Luego tomó el micrófono mi madre. Teresa se acomodó su chal de marca, alzó la copa y comenzó. Para mi preciosa hija Isabela. Siempre has sido la luz en cada habitación. Siempre nos has hecho reír. Tan brillante, tan llena de vida. Y ahora has encontrado a un hombre que también lo ve. Hizo una pausa. Y me miró. Y sé que no todo el mundo encuentra ese tipo de amor. Hay matrimonios que fracasan. Hay personas que simplemente no nacieron para ser esposas. Pero Isabela, ella sí nació para esto. Algunas personas rieron con incomodidad. Sentí un nudo en la garganta. Bajé la mirada, apretando la servilleta, hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Teresa siguió, sin inmutarse. Siempre dije que una de mis hijas heredó mi elegancia, y la otra, bueno, heredó mi terquedad. Esta vez las risas fueron más fuertes.
Teresa sonrió como si hubiera contado un chiste encantador. Yo sentí que me quitaban el aire. Y entonces Isabela se levantó. Solo quiero añadir, dijo tomando el micrófono, que ver a mi hermana pasar por su divorcio me enseñó algo. Si no aportas valor a la mesa, no te sorprendas si no te invitan a quedarte. Hubo murmullos, risas incómodas, silencio. Me temblaban las manos bajo la mesa. Sentía las miradas, curiosas, apenadas, divertidas. Intenté sonreír, mostrar fortaleza, pero no pude. Entonces habló Álvaro, el novio. Tomó el micrófono con gesto serio. Me preparaba para irme, tal vez al baño, hasta que pasara el postre. Pero su voz fue clara y firme. Lo siento mucho por lo que han hecho. Todas las miradas se volvieron. El ambiente cambió. No sabía que esto iba a pasar, dijo. Y Elena me miró directamente. Tú no te merecías nada de esto. Fue la primera vez en todo el día que alguien dijo mi nombre con ternura. Me quedé paralizada. La boca de Isabela se abrió de sorpresa. Teresa entrecerró los ojos, y yo me quedé allí, pequeña, inmóvil, preguntándome qué quería decir con eso. Por un instante, nadie se movió. Todo quedó suspendido. Tenedores en el aire, copas a medio alzar, bocas a medio abrir. Las palabras de Álvaro flotaban como una niebla que nadie podía disipar. Isabela agarró el borde de la mesa de los novios. Su sonrisa, perfecta, ensayada, tembló. Trató de reír. Ay, Álvaro es así. Odia los silencios incómodos. Pero él no sonreía. Se inclinó otra vez hacia el micrófono. No, Isabela. Esto no fue dulce, fue cruel. Y ustedes rieron como si fuera un espectáculo. Sentí que me ardía el rostro. No por vergüenza, sino por confusión. ¿Por qué lo hacía? Ni siquiera me conocía. Apenas habíamos hablado. Teresa se levantó de golpe, la silla chillando contra el suelo. Bueno, ya está bien. Esto es una boda, no una sesión de terapia. Dio una palmada seca y le hizo una seña al DJ, que, torpemente, reinició la música. Tomé eso como mi señal. Me levanté sin hacer ruido y me escabullí fuera de la carpa, por el sendero de grava detrás de los jardines. No buscaba lástima, ni miradas. Solo necesitaba aire. Detrás de mí, la música volvió a subir. Frank Sinatra, una balada suave. Caminé entre rosales y farolillos hasta llegar al pequeño estanque de peces que Isabela había querido iluminar por estética. Mis tacones se hundieron en la hierba. Me senté en un banco de piedra y dejé que la noche se llevara las lágrimas que había contenido durante la cena. Entonces oí pasos. «¡Elena!». Me giré. Era Álvaro, sin chaqueta, la corbata floja. Se veía distinto ahora, menos novio, más hombre. No quise empeorar las cosas, dijo, pero no podía quedarme sentado viendo eso. Guardé silencio un segundo demasiado largo. ¿Por qué?, pregunté al fin. Suspiró. Porque sé lo que es ser el saco de boxeo emocional de alguien, y vi tu cara cuando se rieron. Me recordó a mi hermana. Ella ponía esa misma expresión cuando mi padre la humillaba delante de otros. Sus ojos eran amables, honestos. No conozco tu historia, continuó, pero vi cómo te trataron Isabela y Teresa. Eso no es amor, es un show. Tragué saliva. Nadie había hablado con tanta claridad sobre mi familia. Gracias, murmuré. No creo que nadie me haya defendido así nunca, al menos no en público. Él esbozó una pequeña sonrisa. Deberían haberlo hecho. Tú mereces algo mejor. Nos quedamos en silencio, pero de ese que cura, no del que incomoda. Entonces, desde el otro lado del jardín, la voz de Isabela rompió la calma. «Álvaro, no fue dulce, ni juguetona, fue una orden. Debo irme», dijo, poniéndose de pie. Pero lo que dije, lo dije en serio. Se perdió entre la oscuridad. Yo me quedé sentada, sin saber si sentirme agradecida o preocupada, porque Álvaro acababa de casarse con mi hermana.
Y sin embargo, en ese breve instante, me sentí más vista por él que en toda mi vida matrimonial. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje de texto de Isabela. Gracias por arruinar la boda. Espero que estés orgullosa. Por favor, vete antes del mediodía. Ni buenos días, ni gracias por venir. Solo una última bofetada, digital. Empaqué en silencio. No había traído mucho. Una bolsa de mano y el vestido. Cerré la cremallera despacio, como esperando una disculpa que no iba a llegar. Antes de salir del hotel, me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, pero enderecé la espalda. No volvería a dejar que estas mujeres me rompieran. En la recepción, hice el checkout sin llamar la atención. Pensé en pedir que me guardaran el equipaje para ir a por un café, pero no quise arriesgarme a otro encuentro con Teresa, o, peor aún, con Isabela. Así que empecé a caminar. El aire era fresco para ser verano, y el silencio ayudaba. Cuando llegué a casa, 4 horas y 2 transbordos de autobús después, lancé el móvil sobre el sofá y me dejé caer junto a él. No quería ver fotos de la boda en redes. No quería saber nada de los que estuvieron allí. Pero el silencio no duró. 2 días después, el teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Hola, Elena. Espero que esto no sea muy raro. Soy Álvaro. Me quedé mirando la pantalla. Solo quería decirte que lo dije en serio. Si algún día necesitas hablar, aquí estoy. No debería haberlo enviado. Estaba casado. Pero no pude evitar ese nudo en el estómago al leer su nombre. No contesté. No en ese momento. Dejé que el silencio creciera entre nosotros, con la esperanza de que si no lo regaba, nada florecería. Pero Isabela, al parecer, tenía otras ideas floreciendo en la cabeza. Una semana después, mi amiga Mónica me invitó a almorzar. Éramos amigas desde la universidad, y era una de las pocas personas que conocían la verdad sobre mi matrimonio. Mientras comíamos ensalada César, se inclinó hacia mí y preguntó: «Entonces, ¿la boda de Isabela?». Le lancé una sonrisa tensa. «Un desastre», asintió. «Está publicando de todo en sus historias, pero nada con Álvaro, solo fotos de ella. Hashtags tipo amor propio, mujer independiente, ese rollo». Fruncí el ceño. «¿En serio?». Ayer subió una frase: «Mejor sola que al lado de alguien que te hace sentir sola». Mónica levantó una ceja. «¿Están bien?». Y yo no supe qué contestar. No le había contado a Mónica sobre el mensaje de Álvaro. No se lo conté a nadie. Una parte de mí quería borrarlo, fingir que nunca ocurrió. Pero otra parte, una que aún no estaba lista para admitir en voz alta, lo releía cada noche antes de dormir. Esa misma noche, finalmente respondí: «Hola, gracias por tu mensaje. Aprecio mucho que me defendieras. Significó más de lo que imaginas». Contestó en cuestión de minutos. «Cuando quieras. En serio. Sé que la familia puede ser complicada». Y luego otro mensaje. «Espero que no suene raro, pero me recuerdas a alguien fuerte, aunque tú aún no lo veas». Cerré el chat antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme, porque la verdad era esta. Hacía mucho que no me sentía fuerte. Los días empezaron a fundirse unos con otros. Me refugié en el trabajo. Edición freelance para una empresa que no hacía muchas preguntas. Vivía en un piso pequeño, con suelos que crujían, pero con buena luz natural. Y la mayor parte del tiempo me sentía a salvo, pero no podía dejar de pensar en Álvaro. No como una mujer piensa en un hombre que desea, sino como quien regresa mentalmente a un momento que no termina de entender. Sus palabras, su tono, esa chispa detrás de sus ojos. ¿Era empatía? ¿Reconocimiento? ¿O algo que ninguno de los dos podía nombrar? Necesitaba claridad, no solo sobre Álvaro, sino sobre todo. Así que hice algo que no había hecho desde el divorcio. Llamé a mi exmarido. Se llamaba Pablo. Respondió al tercer tono, sorprendido pero cordial. «¿Elena? Vaya. ¿Cuánto tiempo? No hablábamos desde hacía casi un año».
El silencio entre nosotros no había sido hostil, había sido estéril, como una puerta que se cierra con cuidado y jamás se vuelve a abrir. No te llamo para hablar de nosotros, dije. Solo necesito recordar quién era cuando terminamos. Pablo guardó silencio un instante. Estabas cansada, agotada, no solo por mí, por todo. Me dejé caer en el sofá. ¿Alguna vez me quisiste? Otra pausa. Sí, respondió. Pero no supe cómo quererte como tú necesitabas. Ahí estaba. Sin dramatismos, sin disculpas. Solo verdad. Hablamos unos minutos más, de su nuevo trabajo, su mudanza a Zaragoza. No mencionó a nadie nuevo en su vida, y yo tampoco pregunté. Cuando colgamos, no lloré. Pensé que lo haría. Pero en vez de eso, sentí que acababa de devolver un libro a la biblioteca. Un capítulo cerrado. Un peso menos. Esa noche, sin querer, me encontré espiando las redes sociales de Isabela, a pesar de que todo en mí decía que no lo hiciera. Ahí estaba, posando en lino blanco junto a un viñedo, brindando con champán, etiquetada en un retiro de bienestar en solitario. Ni rastro de Álvaro, ni mención. Ni siquiera el anillo en su dedo aparecía en las fotos. Y entonces, algo inesperado. Una publicación en la que Isabela aparecía etiquetada. No era de ella, sino de una mujer que no conocía. Una foto informal en un restaurante. Isabela, riéndose, sentada junto a un hombre. No era Álvaro. El corazón me dio un vuelco. Acerqué la imagen. El hombre tenía piel bronceada y hombros anchos. Su mano descansaba en el respaldo de la silla de Isabela, y no de forma inocente. No sabía qué me sorprendía más, que ya estuviera con otro hombre, o que no pareciera importarle que todos lo vieran. 2 minutos después, otro mensaje de Álvaro. He estado pensando mucho en lo que dije en la boda. No era solo por ti, era por todo lo que he ignorado desde que la conocí. Me quedé mirando la pantalla. Lo siento, añadió. Solo necesitaba decírselo a alguien que pudiera entenderlo. No respondí. No podía. Porque, en el fondo, lo entendía. A la mañana siguiente, me sorprendí volviendo a leer el último mensaje de Álvaro. Me repetía que era solo preocupación, solo pensamientos sueltos de un hombre atrapado en un matrimonio difícil, pero sabía que no era eso. Lo que no esperaba era saber de Isabela. No fue un mensaje, ni una llamada. Fue un golpe en la puerta. Era media tarde. Acababa de salir de la ducha y aún no me había vestido del todo. Me asomé por la mirilla y me congelé. Isabela estaba frente a la puerta de mi apartamento, con unas gafas de sol demasiado grandes para su rostro y una bolsa de compras colgada del brazo, como si no pesara nada. La boca apretada, el mentón elevado, como si hubiese ensayado esa expresión antes de tocar. Abrí la puerta lentamente. «Bueno», dijo, «¿no vas a invitarme a pasar?» Me hice a un lado en silencio, dejándola entrar como si el piso le perteneciera. «Qué acogedor», comentó, con un tono empapado en veneno. Crucé los brazos. «¿Qué haces aquí, Isabela?» Dejó la bolsa sobre la encimera de la cocina. «¿A hablar?» «Obviamente». No dije nada. Suspiró exageradamente, como si la que estuviera dificultando las cosas fuera yo. «Sé que has estado hablando con Álvaro», dijo. «No te molestes en negarlo. Vi sus mensajes. Está distante. Y cuando revisé su teléfono, ahí estabas tú. Tu nombre». No sonaba enfadada. Sonaba asustada. No dije nada inapropiado. Respondí con cuidado. Él fue quien me escribió. Isabela soltó una risa corta y seca. Claro que sí. Los hombres siempre van detrás de las que parecen rotas. Tú deberías saberlo mejor que nadie. Sentí un vuelco en el estómago. Desvió la mirada, observando el piso, evitando mis ojos. No está funcionando. El matrimonio. Ahí estaba. La confesión. Intenté hacer todo bien, continuó. Planeé la boda perfecta. Conseguí la casa, el anillo, los seguidores. Y aún así, él se aleja. ¿Tú crees que es fácil ser yo? La miré, atónita por la pregunta.
Me humillaste delante de 200 personas. Dije en voz baja. Tú y mamá me hicisteis sentir como basura. ¿Y ahora quieres compasión porque tu vida no se parece a tu Instagram? Por un instante, su fachada se resquebrajó. El labio inferior le tembló. No quería hacerte daño, susurró. No le creí. No del todo, pero vi algo que nunca le había visto. Miedo. No hacia mí. Miedo a estar sola. Isabela buscó la bolsa y sacó una cajita. La dejó sobre mi mesa. ¿Qué es eso? Un vestido, dijo. El de la boda. Lo dejaste en el hotel. Pensé que querrías recuperarlo. La miré. Parecía un soborno. Una ofrenda de culpa. Se giró para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Sea lo que sea que crees que es Álvaro, no lo es. No se queda con mujeres que lo decepcionan. Y se fue. Me quedé de pie, con el corazón acelerado, la caja intacta y el aire pesado de insinuaciones. No sabía quién era realmente Álvaro. Pero empezaba a darme cuenta de que tampoco conocía a Isabela. No abrí la caja durante 2 días. Se quedó sobre la mesa del comedor, como un testigo silencioso, desafiándome a tocarla. Caminaba alrededor, limpiaba debajo, la movía un poco al sentarme a comer, pero no levantaba la tapa. Tenía miedo de lo que significaría si lo hacía. En su lugar, me volqué en el trabajo, en los recados, en cualquier cosa que no tuviera que ver con mi hermana, su marido, o el nudo en mi pecho. Pensé que podía escapar de los sentimientos, pero los sentimientos tienen la costumbre de esperar a que te detengas. La tercera noche, me encontré de pie junto a la ventana, mirando la calle vacía. Tenía el teléfono en la mano. El chat con Álvaro seguía abierto. No había escrito nada desde la visita de Isabela. No sabía qué quería decir, si quería decir algo. Entonces llegó la notificación. Creo que ella ya sabe que hemos estado hablando. Está rara, distante, pero también asustada. Me quedé mirando la pantalla. Lo siento, añadió un minuto después. No debería meterte en esto. Y por último, tú mereces paz, Elena, no más caos. Dejé el móvil sobre la mesa y finalmente abrí la caja. Dentro estaba el vestido azul marino que había llevado a la boda. Estaba limpio, cuidadosamente doblado y envuelto en papel de seda. No había nota. Sostuve la tela entre mis manos. La presioné contra mi pecho. Solo era un vestido. Pero ahora pesaba más. Al día siguiente, Mónica me llamó. Estaba en una cafetería del barrio y me preguntó si quería acompañarla. Le dije que sí, agradecida por la distracción, y me puse una chaqueta ligera. Sobre unos capuchinos, me miró como solo lo hacen las amigas de toda la vida. Tienes cara de alguien que se esfuerza mucho por no parecer afectada. Solté una risa débil. ¿Se nota tanto? Asintió. Sabes que puedes contarme lo que sea, ¿verdad? Así que lo hice. No todo, pero sí lo suficiente. Le hablé de Isabela, de los mensajes de Álvaro, de la boda, la humillación y el giro extraño que todo había tomado desde entonces. Mónica se quedó callada un largo rato, y luego dijo, ¿sabes lo que pienso? Me preparé para lo peor. Creo que estás metiéndote en un lío que no es tuyo, y la Elena que yo conozco no se mete en los desastres de otros. Arregla los suyos. Me dolió más de lo que esperaba. Después del almuerzo, caminé a casa despacio. Cada paso era una pregunta. Cada recuerdo de la voz de Álvaro, las lágrimas de Isabela, el desprecio de mi madre, resonaban más fuerte en mi cabeza. Esa noche le escribí a Álvaro. No más mensajes. Lo que esté pasando entre tú e Isabela, debéis resolverlo sin mí en medio. Les deseo paz a los dos. No respondió de inmediato. Pero cuando lo hizo, sus palabras me helaron la sangre. Ella no es quien tú crees, Elena. Nunca lo fue. Y pronto lo verás. Pasaron 3 días, sin mensajes, sin golpes inesperados en la puerta, sin amenazas veladas ni disculpas empaquetadas. Volví a salir a caminar. Ordené mi armario.
Cociné cenas desde cero, sin recurrir al microondas. Por primera vez en meses, empecé a sentirme yo otra vez, sanando en silencio, remendando poco a poco las partes rotas de mi vida. Y entonces llegó el correo electrónico. Asunto: urgente. Seguimiento del fotógrafo de la boda. Estuve a punto de borrarlo, pensando que era spam, pero el nombre del remitente me hizo detenerme. Oliver Díaz. El fotógrafo de la boda. Recordaba su nombre de las tarjetas en la mesa de proveedores. Lo abrí. Hola, Elena. Espero que esto no sea una intromisión, pero quería ponerme en contacto directamente. Acabo de terminar de editar las fotos de la boda de Isabela y Álvaro. Hay una en particular que creo que deberías ver. No me sentí cómodo incluyéndola en la galería principal. Un saludo. Oliver. Mi pulso se aceleró. Debajo del mensaje había un único archivo adjunto. Una imagen QPEG, nombrada DSC-472. Dudé. Pasé el cursor por encima, y luego hice clic. La foto se abrió lentamente, como si supiera lo que cargaba. Fue tomada después de los discursos, en ese breve y extraño silencio, antes de que volviera la música. En primer plano, yo, sentada en mi mesa, medio girada, claramente afectada, mis manos apretadas en el regazo, pero detrás de mí, apenas desenfocado, estaba Álvaro, y no estaba mirando a Isabela. Me miraba a mí, no solo mirando, observando, concentrado, inmóvil, una mirada que decía todo sin pronunciar una sola palabra. Cerré la imagen y me puse de pie, con el corazón golpeando. ¿Qué se suponía que debía hacer con eso? ¿Era empatía? ¿Curiosidad? ¿Algo más? No quería saberlo. Pero a la mañana siguiente, la foto se había vuelto viral. No la versión que recibí, una recortada. Solo Álvaro, en pleno brindis, con la mirada fija en alguien fuera de plano. Fue publicada por un invitado con el pie de foto. Cuando los ojos del novio dicen lo que sus votos no dijeron. Al mediodía, los blogs de cotilleos ya la estaban compartiendo. Al anochecer, la habían republicado más de 200,000 veces. Recibí un mensaje de Mónica. «Elena, ¿esa foto tiene que ver contigo?» No respondí. Luego, una llamada de un número desconocido. La dejé ir al buzón de voz, pero el mensaje fue corto y escalofriante. Isabela. ¿Crees que eres inocente en todo esto? Espera, Elena. No tienes idea de lo que él es capaz. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Álvaro. No la de la foto. Una nueva, más fría, calculada. Una que mi mente había construido tras la advertencia de Isabela y el silencio que vino después. Por la mañana, mi bandeja de entrada estaba llena. Consultas de tabloides. Una presentadora de podcast pidiendo una entrevista. Un blog de farándula queriendo mi versión de los hechos. Los ignoré todos. Pero uno sobresalía. Era de una mujer llamada Lucía Grant. Asunto: sobre Álvaro Whittaker. Por favor, lee esto. He estado donde estás tú. Sus palabras eran cuidadosas, precisas. Decía que había visto la foto, que conocía a Álvaro, que una vez había estado comprometida con él. Terminaron en silencio, sin escándalos, pero no sin heridas. Él es encantador, escribió, hasta que decides no encajar en su idea de perfección. La última frase me hizo temblar las manos. No deja cicatrices visibles, pero eso no significa que no existan. Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono. Esta vez no era Isabela, era mamá. Elena, espetó sin saludo. ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada. Isabela está histérica. Dice que estás intentando destruir su matrimonio, que siempre has estado celosa de ella, que lo planeaste desde el principio. Ella me trajo el vestido, dije, con la voz quebrada. Vino a mi casa. Fue ella quien empezó todo esto. Es tu hermana. Lo sé, respondí en voz baja. Y he pasado toda mi vida pagando por eso. Teresa colgó sin decir una sola palabra más. Me quedé mirando el teléfono. Ya no le tenía miedo a Isabela, pero empezaba a temerle a la verdad.
No tenía pensado hablar en el brunch. Isabela había invitado a mamá, a un par de amigas de la familia y a algunas de sus damas de honor, para lo que ella llamó control de daños. Su matrimonio se desmoronaba. Internet la estaba devorando y estaba desesperada por recuperar su imagen. Fui porque estaba cansada de esconderme. Cuando entré al restaurante, todas las conversaciones se detuvieron. Teresa no me miró. La cara de Isabela estaba inexpresiva, excepto por los ojos, iluminados con una rabia contenida bajo capas de rímel. Me senté en silencio. Isabela se puso de pie para dar su pequeño discurso. Agradeció a todos por su apoyo, aseguró que todo estaba bien y que los medios habían tergiversado un momento familiar hasta volverlo irreconocible. Y entonces me miró. Elena, dijo con dulzura fingida, ¿quieres añadir algo? Me levanté. Mi voz no tembló. Solo quiero decir, comencé, que ya estoy harta de ser la fácil de culpar. Te burlaste de mi divorcio delante de 200 personas. Me invitaste aquí sabiendo que querías volver a humillarme. Y durante años, lo permití. Pero ya no más. Alguien soltó un jadeo. Otro dejó caer un tenedor. No te robé a tu marido, Isabela. Lo perdiste tú sola. Me giré hacia Teresa. ¿Y tú? Lo viste todo y no hiciste nada. Criaste a 2 hijas, una para ser adorada y la otra para ser soportada. Espero que estés orgullosa. Entonces saqué mi móvil. Abrí el correo de Lucía Grant y lo coloqué sobre la mesa, frente a Isabela. Deberías leer esto. Y después, pensar muy bien en el tipo de hombre con el que te casaste. Y me marché. No miré atrás. Ni cuando Isabela gritó mi nombre, ni cuando Teresa golpeó su copa contra la mesa, ni cuando el silencio atónito cayó detrás de mí como el telón al final de una obra. Afuera, el cielo estaba gris, pero el aire se sentía nuevo, fresco. No tenía todas las respuestas, pero había recuperado mi nombre, y nadie más iba a reescribir mi historia.